Nivel de excelencia de estructuras algebraicas, presentado y elaborado por Adrián Guerrero y Juan Esteban Camargo. ¿Qué son los números ¿Qué son enteros? los números enteros? Los números enteros se dividen en dos conjuntos. Los números naturales, que son 1, 2, 3, hasta el infinito, y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, y el 0. Estos se representan con la Z. Historia de los números enteros. La historia de los números enteros se remonta hace muchos años. Los números enteros se crearon mucho después que los números naturales. Y estos fueron la base para crear los números enteros. Estos se crearon porque debido a la necesidad de restar cantidades para utilizarlos como deudas y el 0 como un punto fijo de inicio. Historia de los números enteros. Desarrollo histórico. Los números naturales que fueron utilizados por diferentes culturas antiguas como los babilonios, los egipcios, los griegos y los romanos. Estos tenían diferentes maneras de contar, pero al final todos eran números enteros. La aparición del 0. El 0, que fue un fundamento muy fundamental para la creación de los números enteros, es que se creó en la India y en Babilonia. Los números negativos. Los números negativos fueron introducidos gradualmente, primero en contextos como deudas o situaciones financieras o pagos. Los sistemas de numeración, el sistema de numeración decimal, los indoarábicos, se introdujo a la notación posicional con dígitos con valor según su posición y facilitó la representación de números enteros tanto positivos como negativos. El desarrollo formal fue que matemáticos como Descartes desarrollaron los símbolos que serían más o menos para diferenciar los números naturales a los negativos, y esto es similar a la notación actual. El 0 en los números enteros. Inicialmente pensamos en el 0 como un punto nulo, donde no representa ninguna cantidad, pero en los números enteros es una barrera entre los números naturales y los números negativos. Y esto se puede representar como el inicio y también en la recta numérica. Problemas que pueden resolver los números enteros. Primero sería que permitirían contar objetos, ya que en eso se basan. La segunda son las temperaturas, ya que podrías estar en menos grados y en grados. Los análisis financieros, que serían los gastos y pues las ganancias. Y las medidas de posición, que serían medidas con respecto a un punto fijo, donde uno puede avanzar o retroceder. Pues, Estos son las funciones de los números enteros. Tales son como medir algunas variables como temperatura, magnitudes, temperatura, profundidad, distancia, y pues son usos variables, y en este sentido los números enteros son muy versátiles. sí. Red conceptual. Pues la red conceptual, nuestro concepto serían los números enteros en los que analizaríamos. Sus subordinadas son los números racionales, su exclusión son los números fraccionarios, y su isordinada es que no utilizan fracciones ni decimales, utilizan números positivos, negativos y el 0. Al realizar otras operaciones siempre dará otro entero. Sus infraordinadas serían que su criterio sería según la recta numérica, los números negativos, el 0, los números naturales. En los números fraccionarios, sus infraordinadas serían decimales exactos y decimales periódicos.
Aquí la supraordinada, los números racionales, sus ordenadas serían que utilizan fracciones y decimales, y su exclusión sería los números irracionales. Bueno, la supraordinada de los números racionales son los números reales, los cuales se consideran un conjunto que abarca los números irracionales y los números racionales. Se diferencian de los números imaginarios, que son raíces cuadradas de números negativos, y su supraordinada son los números complejos, cuya característica en general es que pueden tener una parte real y una parte imaginaria. La supraordinada de los números complejos todavía no está decidida, pero esto es un concepto un poco más abstracto, y son los números surreales, que son números infinitésimos e infinitos, tales como omega, menos omega y elipse. ¿Cómo cambia el valor del servicio de acueducto según el estrato socioeconómico en Bogotá? En Bogotá las familias pagan distintos valores por el servicio de acueducto. Los estratos altos benefician y hacen un aporte adicional del 20% a los estratos bajos, a los cuales se les subsidia del 70 al 15%. Además existe un límite llamado suministro vital, que son 22 metros cúbicos. Si uno se pasa de ese rango, uno tiene que pagar una tarifa más alta por el servicio de agua. ¿Cuál es la diferencia de cargos del servicio de acueducto entre el estrato 1 y 5? En nuestro caso hay 3 familias, una estrato 1, una estrato 4 y una estrato 5. Las 3 consumieron 30 metros cúbicos en el bimestre. Y pues vamos a presentarles las fórmulas con las que uno puede llegar a cuál es el valor total de su factura. Cabe de aclarar que solo estamos haciendo el cálculo con acueducto. Las facturas llegan más caras por lo general porque se cobra alcantarillado y a veces servicio de recolección de basuras. Bueno, esta tabla es donde están las variables, el cargo fijo, que es lo que tú tienes que pagar sí o sí, aún así no consumas medio metro cúbico de agua, que para estrato 1 serían 8.079 pesos, estrato 4, 9.500 pesos, estrato 5, 21.200 pesos. El valor básico, que es lo que tú tendrías que pagar en metros cúbicos hasta los 22, para estrato 1 es de 1.000 pesos con 90, prácticamente 1.100. Para estrato 4 es de 3.636 y estrato 5 es de 5.636. Y el valor no básico para estrato 1 sería 3.636, para estrato 4 sería 3.630, otros 3.636, y para estrato 5, 5.636. Análisis. Derivada 1. ¿Cuánto es el valor correspondiente antes de que le cobraran el aporte o el subsidio a cada familia? La fórmula que utilizaremos en este pedazo, en esta fracción, equivale al valor sin aporte, equivale al cargo fijo, más el valor básico por el consumo básico, más el valor no básico por el consumo no básico. Para estrato 1 el valor sin aporte sería de 61.169.3 pesos. Para estrato 4 sería de 118.593.77 pesos. Y para estrato 5 sería de 190.378.78 pesos. Derivada 2. ¿Cuánto es el valor total de la factura para cada familia? Para dar con este valor utilizaremos la siguiente fórmula, que equivale al valor sin aporte que sacamos anteriormente por 100 más o menos el subsidio de aporte. Para estrato 1 solo pagan el 30% de su factura, ya que el 70% lo subsidia el Estado. Y de 61.169 el costo les bajaría hasta 18.350.71 pesos. Para estrato 4 pues la factura no cambia porque no es alterada por distintos valores. Y para estrato 5 la factura de 190.000 subiría a 228.454.
Aquí está la tabla de datos por la que sacamos pues todos los datos para la presentación. Bueno, acá vamos a encontrar los tres estratos que nosotros estamos manejando en este momento: el valor del cargo fijo, el valor básico, el valor no básico, el consumo en nuestra situación hipotética, que serían 22 metros cúbicos de consumo básico y 8 metros cúbicos para todos de consumo no básico. El total del cargo básico, el total del cargo no básico y el total del cargo de consumo, más el subsidio o el aporte, el porcentaje de cargo y el total de la factura, que sería y a cargo, que es lo que tú pagas realmente de tu factura. Estrato 1 paga simplemente el 30% de su factura, estrato 4 paga el 100% de su factura y estrato 5 y 6 pagan el 120% de su factura. Tabla esta es la comparación del costo del metro cúbico de Bogotá en Bogotá en julio de 2024 hasta el 2025. Para todos los estratos el agua subió un 4.25%. En el estrato 1 pasó de 1.046.43 pesos a 1.090 pesos. Para estrato 4 pasó de 3.488 a 3.636. Y para estrato 5 subió de 5.775 a 5.999. En un año para el estrato 1, el metro cuadrado subió 44,46 pesos, un incremento del 4.25%. En un año para el estrato 4, el metro cuadrado subió 148%, el mismo incremento que las anteriores. En un año para el estrato 5, el metro cuadrado subió 244,52 pesos, que sería el mismo incremento del porcentaje. Conclusiones. El valor del agua cambia según el estrato. En Bogotá el servicio del agua no cuesta lo mismo para todos. Conclusiones. Los estratos altos hacen un aporte adicional. Las familias que viven en estratos 5 y 6 hacen un aporte del 20% sobre el valor de la factura a los estratos 1, 2 y 3. Conclusiones. Los estratos bajos reciben un aporte, un subsidio del 15 al 70%. Estrato 1 le subsidia el Estado 70%. Estrato 2 le subsidian el 40% y estrato 3 el 15%. Gracias a esto se reduce el cobro de su factura. Conclusiones. La fórmula que utilizamos para sacar el valor del cobro es la siguiente: el total de la factura es igual a el valor sin aporte por 100 más o menos el aporte o el subsidio. Para aporte siempre se suma y para subsidio se resta. Aquí se utilizan los números enteros en ese sentido. Conclusiones. El consumo básico y las tarifas adicionales, además del estrato, también se toma en cuenta la cantidad del agua que consume. Existe un consumo básico hasta los 22 metros cúbicos. Si una familia supera ese número, se cobrará otro tipo de consumo. Este Es un diagrama de Euler donde verificamos los números. Los números. Y pues estas serían las fuentes de información.